correcta, ¿no? Digamos, tanto del lado financiero como desde el lado de las salvaguardas, ¿no? Entonces, eso en esencia, digamos, esas son las preguntas claves que el documento de programa tiene que responder, tiene que poner a consulta, digamos, ¿no? De la población, y es un poco lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, eso se resume, digamos, en las siguientes estructuras. Primero, el marco general del programa, quién es el proponente, en este caso estamos hablando del gobierno regional de Ucayali, ¿no? Que de acuerdo al marco legal tiene las competencias para poder implementar este programa jurisdiccional. Esto ya se ha explicado en todas las reuniones que se han tenido. ¿Cuál es el ámbito de intervención del programa jurisdiccional? No estamos hablando de un proyecto en un área específica, sino estamos hablando de que el ámbito de intervención del programa y el ámbito de contabilidad abarca todo el territorio de Ucayali, que implica pues un mosaico de distintos actores y distintos tipos de tenencia de la tierra. El periodo de ejecución, de acuerdo al acuerdo de cooperación con el socio comercial, podría, digamos, partir incluso eventualmente desde el año 2017. Eso va a estar determinado finalmente por hitos que puedan demostrar el inicio de acciones orientadas a implementar este programa. Entonces, y el periodo de ejecución de todo el programa puede digamos, estar en el entorno de los 20 años a más, inclusive, ¿no? Hasta 60 años eventualmente. El acuerdo de cooperación llega hasta el año 2030, pero el programa lo trasciende, ¿no? O lo puede trascender, ¿no? El marco legal, bueno, ya esa parte la va a explicar en mayor amplitud mi colega Blanca, ¿no? Más adelante, ¿no? Seguimos, por favor. Las actividades, bueno, vamos a revisar cuáles son las actividades y los instrumentos de gestión. Nuevamente aquí, solamente a manera de resumen, hay que precisar que no se trata, digamos, ¿no?, de plantear actividades en el aire o actividades que digamos, se propongan desde cero, sino que partir de los instrumentos de planificación que ya hay desarrollados para la región, ¿no? Llámese el Plan de Desarrollo Regional Concertado, la Estrategia Regional de Cambio Climático, la propia Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones, entre otros, que deben ser, que son la sombrilla, digamos, bajo la cual el programa se va a ejecutar y va a identificar cuáles son las actividades elegibles. ¿Avanzamos? Luego viene todo el análisis del mapeo de actores, ¿no?, que incluye tanto actores estatales como no estatales, y dentro de los no estatales, bueno, dentro de ambos grupos, ¿no?, los que tienen áreas o tienen derechos sobre áreas sobre territorio, sea territorio con cobertura forestal o territorios, digamos, con uso más agropecuario, y que también tengan competencias vinculadas a temas asociados a deforestación, ¿no? Hay todo un mapeo de actores que se ha propuesto, ¿no? La línea base, bueno, es un tema más técnico, básicamente es poder determinar cuál es la proyección de la deforestación en la región Ucayali en el periodo de implementación del programa, y ahí hay que hacer un análisis de los datos históricos, un análisis de las causas de la deforestación y de la dinámica de la deforestación para poder saber, digamos, cuál es esa proyección y dónde ocurre esa proyección, digamos, ¿no? Cuáles son las provincias, los distritos, los ámbitos con mayor incidencia, ¿no? Luego viene el tema de distribución de beneficios. Avanzamos, por favor. Y ahí también hay que trabajar, bueno, se ha trabajado una propuesta que, como todo, no está escrito en piedra, es una propuesta, digamos, base para iniciar la discusión y para enriquecerla.
y que tiene que ver con cómo estos recursos que se recibirían de manera condicionada, hablemoslo así, por reducción de emisiones a nivel jurisdiccional, cómo van a ejecutarse, digamos, no solamente a qué actores estatales y no estatales, sino en qué magnitudes se van a distribuir entre estos distintos tipos de actores y actividades, y cómo y cuáles van a ser los criterios para determinar las magnitudes que le correspondan a cada uno de estos tipos de actores, ¿no? Eso lo vamos a ver también a continuación. ¿Seguimos? Bueno, la gobernanza, tanto la gobernanza relacionada con la administración de los recursos financieros que se reciban, como en sí la gobernanza vinculada al PJ, que tiene que ver pues con la toma de decisiones estratégicas para la identificación de actividades, la evaluación de cuáles serían los proyectos que se financiarían, etcétera, ¿no? Y las salvaguardas también, ¿no? Las salvaguardas que tiene que ver, pues, ¿no? Creo que todos estamos más o menos familiarizados con este concepto. Es todo el conjunto de principios y criterios que aseguran que la implementación de actividades que se financiarían con el programa no vulneren, digamos, principios y derechos claves, ¿no? Bueno, que también se van a explicar a continuación. ¿Seguimos? Bueno, y entonces partimos pues de una problemática que creo que todo el mundo ya la conoce, ¿no? En la región Ucayali, y es que la deforestación ha venido, digamos, incrementándose de manera sostenida en los últimos 20 años en la región Ucayali. Hacia inicios de siglo, digamos, habían 10 millones, un poco más de 10 millones de hectáreas de bosques. Se han perdido medio millón de hectáreas en lo que va del siglo, y con una deforestación acumulada desde antes, incluyendo el siglo pasado, de cerca de 1 millón de hectáreas de bosques que se han perdido, o sea, prácticamente la décima parte del territorio ha sufrido deforestación producto de diversas dinámicas de uso del suelo, ¿no? Avanzamos. Ahí vemos un poco cómo es el comportamiento de la deforestación. Dale, por favor, que proyecte todo. Vemos cómo a inicios del siglo, digamos, donde se empieza a monitorear esta información, se partía de una deforestación anual, una pérdida anual de bosque de poco más de 11.000 hectáreas, y en el año 2020 llegó a más que cuadruplicar esto, ¿no? Prácticamente, y hasta cerca de perderse 50.000 hectáreas en solo un año, ¿no? En el año 2021 baja un poco, si vemos en la siguiente, creo que hay incluso una más, a ver. Efectivamente, baja un poco, pero de todas maneras estamos frente a una situación que es muy ilustrativo, que tiene una tendencia al alza, ¿no? Entonces, se tienen que tomar medidas para poder enfrentar esta situación que tiene una serie de impactos económicos importantes, no solamente la pérdida del patrimonio forestal, sino que también, pues, importantes recursos potenciales para las comunidades y para los concesionarios y los otros actores que están en el territorio, que ven, digamos, afectados su situación económica y sus condiciones de vida por esta pérdida de bosque, ¿no? Por supuesto que esta pérdida no se da a cambio de nada, pero, digamos, los usos alternativos no tienen el mismo nivel, digamos, ¿no? de potencial de generación de ingresos que la conservación, que el aprovechamiento sostenible del bosque, ¿no? Y ahí vemos también en ese mapa que la deforestación no es homogénea a lo largo del territorio, ¿no? Hay zonas que son mucho más, sensibles, mucho más afectadas, como es el caso, pues, ¿no? De la zona de Padre Abad, ¿no? De la provincia de Padre Abad, ¿no? Y también en la zona de Satipo, ¿no? Avanzamos. Y bueno, y para ello, pues, es importante determinar, a partir de los requerimientos que se establecen en los estándares y la metodología, cuál es este nivel de referencia, ¿no? O esta línea base, ¿no? Que nos va a servir para medir un poco el desempeño, ¿no? Para poder evaluar el desempeño del programa cuando se empiecen a implementar las actividades, ¿no?
Y entonces vemos ahí, avanzamos algunas láminas, por favor. Bueno, a nivel del bioma amazónico se está trabajando desde el gobierno central un nivel de referencia basado en el promedio de los últimos 10 años, los estándares que se están seleccionando para programas que están disponibles tienen aproximaciones ligeramente distintas. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y vemos ahí un poco cuál es la ocupación del territorio. Vemos que hay una buena superficie de áreas protegidas, casi 2 millones y cuarto, cerca de 3 millones de hectáreas en concesiones forestales y cerca de 2 millones, un poco más de 2 millones de hectáreas en comunidades nativas, ¿no? Que son las tres grandes categorías de tenencia de tierra que hay en la región, ¿no? Avanzamos. Y también hay áreas libres, ¿no? Como se ve ahí, ¿no? Entonces, y la deforestación, como también veíamos cuando hacíamos el análisis geográfico, digamos, espacial, no es homogénea tampoco la deforestación entre los tipos de tenencia de tierra, ¿no? En las áreas, digamos, libres que que no han sido otorgadas bajo ninguna figura, bajo ninguna modalidad, ocurre la mayor parte de la deforestación, cerca del 40% de la deforestación ocurre en los bosques libres digamos que estarían bajo responsabilidad, ¿no? Bajo cuidado del gobierno regional, ¿no? En el marco del proceso de centralización. Las tierras indígenas, las áreas de bosques no indígenas, llámense aquí concesionarios forestales, bosques locales, etcétera, generan el 29% de la deforestación, o cerca de poco más de 10.000 hectáreas por año se están perdiendo en estas áreas, lo que representa el 29%. Los territorios indígenas representan el 17% de la deforestación de la región, casi 6.000 hectáreas por año que se pierden. Los predios agrícolas, el 11%, y luego otras áreas como áreas protegidas, y hay áreas donde hay superposición de derechos que tienen una participación menor en la deforestación. Entonces, esto nos da un poco una referencia primero de cuánto es el promedio histórico, ¿no? Si usamos este mismo enfoque de promedio histórico, estamos hablando de una deforestación anual de más de 35.000 hectáreas, a razón, digamos, ¿no? De 500 toneladas por hectárea, estamos hablando de cerca de 17 millones y medio de toneladas que se emiten en la región Cayali, y este es un dato conservador porque, digamos, el contenido de carbono es un poco más que 500 toneladas, pero bueno, siendo conservador, estamos hablando de 7 millones y medio de toneladas de CO2 anuales que se emite en la atmósfera producto de la deforestación en Ucayali, y eso puede convertirse en un potencial fuente de generación de ingresos para promover un desarrollo sostenible en la región Ucayali, ¿no? No se pretende en ningún caso que la deforestación baje a cero, ese es un escenario irreal, pero digamos, sí esperamos tener cierto nivel de efectividad en las medidas y se pueda, digamos, generar parte de esta reducción, ¿no? Y obviamente, pues, ahí los precios no es algo que esté definido fijo. De hecho, el acuerdo de cooperación establece que el precio de compra al gobierno regional sea un precio que dependa de la evolución de los precios de mercado de carbono, lo cual significa que si los precios suben, esto se traduce, ¿no? Se va a trasladar a los precios que recibe el gobierno regional, no son precios fijos, entonces de esa forma hay una posibilidad ahí de generar más ingresos, pero esto nos puede dar una idea referencial de lo que podría generarse como ingresos para la región Cayeli para poder financiar actividades que ayuden, ¿no? O que abonen al desarrollo sostenible de la región, ¿no? Entonces, sobre la base de análisis del potencial de reducciones, le doy la palabra a mi colega Blanca para
para que se desarrolle la parte legal. Gracias. Listo, muchas gracias, Jorge. Hola, buenos días. ¿Me pueden escuchar bien, verdad? Siguiente, por favor, Henry. Siguiente, por favor, Henry. Fernando, lo siguiente. Ahí está bien. Sí. Luego, sobre si las funciones del gobierno regional para implementar un programa jurisdiccional, el gobierno regional tiene las funciones para implementar este tipo de programas para venta de servicios ambientales sobre la base del artículo 53, literal I, de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Además, es la Autoridad Regional en Cambio Climático y tiene las competencias y funciones para elaborar la Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones y la de Cambio Climático, es decir, estrategias regionales para lograr objetivos de reducciones de emisiones por degradación de bosques y deforestación. Además, está en línea precisamente con las funciones forestales que le fueron transferidas al Gobierno Regional de Ucayali en temas de forestal. Siguiente, por favor. Y bueno, también mencionar antes, por supuesto, el programa se elabora de forma en concordancia con la política nacional y los lineamientos RED, como es en cualquier política regional. ¿Y quiénes pueden participar en el programa? El programa es voluntario, pero ¿quién es titular de los derechos sobre el carbono? Estos son los siguientes: concesionarios forestales, predios privados, posesionarios de contrato CUSAF, es CERNAM, comunidades nativas, el gobierno regional y los gobiernos locales en bosques locales. Deben tener un título habilitante para poder ser titulares y, por supuesto, tener al día el plan de manejo, haciendo mención de las actividades de aprovechamiento de carbono que se fueran a realizar. De este grupo, y cumpliendo estas condiciones, podrían participar en el programa. Si no tiene el plan de manejo al día en el momento, es una de las primeras actividades que se hace en el programa. Siguiente, por favor. Por supuesto, el gobierno regional de Ucayali no puede vender las reducciones de emisiones que están, por ejemplo, en tierras de comunidades nativas o en las concesiones o predios privados o en la ANP, es decir, de la listado de actores antes mencionados, excepto el propio gobierno regional en las áreas de producción permanente y áreas no categorizadas, que ahí eso es titularidad del gobierno regional, excepto en esas áreas que es titularidad del gobierno regional. Para las demás áreas se requiere la firma de un contrato o un convenio, pues el gobierno regional no puede vender esos créditos de carbono sin el acuerdo con estos actores, con estos titulares. Con los sujetos de derecho privado, es decir, concesionarios, predios privados, comunidades nativas, corresponde un contrato; con entidades públicas corresponde un convenio. Siguiente, por favor. Si bien no estamos aún en la fase de dar un modelo de contrato, ¿y por qué? Bien, el contrato lo que contiene son los elementos básicos del programa, que son los que estamos construyendo a partir de estos meses, ¿no? La distribución de beneficios, por ejemplo, las obligaciones y derechos de las partes, las actividades. Como todo eso se está elaborando ahorita, no hay forma de establecer un modelo sobre cosas que no se han decidido aún. Entonces, lo que sí estamos proponiendo es 8 elementos mínimos que nosotros consideramos, de nuestra experiencia y del análisis de la literatura que hemos realizado, que debe contener cualquier proyecto RED. No solo el programa jurisdiccional, en realidad cualquier proyecto RED también debería tener estos elementos mínimos para que este contrato fuera equitativo entre las partes. ¿Y cuáles son? El primer elemento: en la finalidad del contrato se debe hacer mención no solo de la venta de los créditos, sino también del objeto de que se busca hacer reducciones de emisiones. Y también, muy importante, de que el objeto es para esto, para reducciones de emisiones, y por lo tanto no hay venta de tierras, de títulos, ni transferencia de posición contractual
de las concesiones o títulos, no hay cesión del título de concesión o de cualquier otro título, y debe hacerse de forma expresa que no corresponde lo que acabo de mencionar. Luego, segundo, es importante que se hagan mención de las partes que estarán involucradas. Tercero, derechos y obligaciones de las partes, por ejemplo, el derecho a percibir un beneficio de acuerdo al esquema de distribución de beneficios que se acuerde en el programa, pero también obligaciones, como obligaciones sus compromisos de implementación de las actividades acordadas en el programa. Luego, como también es necesario establecer reglas para resolver conflictos que puedan suceder entre las partes. 5, es importante que se haga mención del respeto a las reglas nacionales e internacionales, como pueden ser los lineamientos RED, pero también las salvaguardas. Sexto, es importante que estén en el contrato, haya mención de cómo va a ser el flujo de la toma de decisión, la gobernanza, que luego vamos a ver, que luego Paula va a explicar. Séptimo, es importante siempre que haya la opción de una salida del contrato para casos graves de incumplimiento. ¿Cuál sería un caso grave de incumplimiento? Por ejemplo, que el gobierno regional no pagara los beneficios de acuerdo los elementos, al esquema de distribución, habiendo ellos ya recibido los pagos del comprador, ¿no? Si entonces ahí, por ejemplo, eso podría ser una causal. Por parte del concesionario o del pueblo indígena o del predio privado, ¿qué sería? Bueno, por ejemplo, una deforestación de forma reiterada y no querer estar implementando las actividades del proyecto. Eso, por ejemplo, podría ser, o perder el título habilitante por una caducidad. Entonces ahí, como ya no hay derecho sobre el carbono, ya no puede haber percepción, ya no hay la titularidad del derecho. Eso, por ejemplo, es una causal de salida, ¿no?, del proyecto. Eso debe estar mencionado en un contrato. Y, por supuesto, debe haber mención del plan de distribución de beneficios o esquema de distribución de beneficios. Es esencial que esté escrito eso. En este caso, que ya se sabe el precio, se estaría haciendo mención también del precio. En lo ideal, los contratos deben hacer mención del precio, si no, no hay forma de saber la distribución de beneficios. Pero muchas veces no se sabe en una primera etapa del proyecto porque se están vendiendo a posteriori los créditos. Pero en este caso sí lo sabemos por el acuerdo firmado. Entonces se podrá hacer mención. Gracias. Gracias. Bueno, otro aspecto que se tiene que abordar en el programa jurisdiccional Red Más de Ucayali son las garantías sociales, ambientales y legales, ¿no?, que son en realidad más conocidas como las salvaguardas ambientales y sociales que están dentro del marco de Red Más, ¿no? Entonces, estas están relacionadas, por ejemplo... ¿Sí, perdón? Entonces, bueno, algunas de estas yo se las voy a mencionar rápidamente. Es que, por ejemplo, el programa, sus actividades, ¿no?, estén siempre articuladas y en coherencia con políticas nacionales e internacionales, ¿no? Y esto, por supuesto, en el marco también de la legislación y la normativa nacional, partiendo sobre todo de leyes como en el marco forestal, ¿no?, la ley y el reglamento forestal y de fauna silvestre, y claro, también todo enmarcado en la legislación de cambio climático, ¿no? Es importante también que el programa jurisdiccional se diseñe y entre en coherencia y en articulación con estructuras de gobernanza forestal transparentes y eficientes, ¿no? O sea, más adelante vamos a hablar un poquito sobre la gobernanza que se está planteando de manera preliminar para este programa, y pues debería no solamente regirse, digamos, por reglas o por espacios que aseguren la participación de todos los actores en el territorio, sino también la inclusión de sus propuestas y en las diferentes actividades, gobernanza y esquema de distribución de beneficios del programa jurisdiccional. Bueno, se debe asegurar además la participación plena y efectiva. Bueno, el programa jurisdiccional, solamente para recordar, se inició este año, aproximadamente su diseño en junio de este año, y el gobierno regional de Ucayali
digamos que se impuso un poco el reto, ¿no? De no solamente consultar algunos aspectos relacionados al programa jurisdiccional, sino construir de manera conjunta, diseñar de manera conjunta los contenidos claves del programa jurisdiccional. Entonces hemos realizado numerosas reuniones en el marco de esta mesa técnica, también reuniones bilaterales con diferentes actores, representantes de organizaciones indígenas, gremios agrícolas, concesionarios forestales, y en el último mes de noviembre hemos realizado 6 talleres informativos descentralizados que han permitido llevar de manera un poco más detallada la propuesta del programa jurisdiccional, recoger aportes, ¿no? Y todavía vamos a continuar, por supuesto, en este proceso el próximo año, ¿no? Y bueno, las salvaguardas ambientales que están más relacionadas a evitar que la deforestación se vaya fuera también del ámbito del programa jurisdiccional. Es importante resaltar que estas salvaguardas tienen que estar siempre implementándose a lo largo de todo el ciclo del programa, ¿no? Y no solamente en algunos momentos. Se va a diseñar un mecanismo de quejas más adelante, que tiene que estar en coherencia también con los espacios que ya de alguna manera están instaurados en el gobierno regional. Este mecanismo de quejas debería servir justamente para recibir todas las opiniones, ¿no?, que puedan tener los diferentes actores respecto de la implementación del programa, para que se puedan hacer los ajustes, además de manera pertinente, oportuna y rápida, ¿no? Adelante. Bueno, uno de los aspectos más importantes de los que se necesita conversar en realidad para el programa jurisdiccional, y esta es una primera, digamos, una primera propuesta, ¿no?, de distribución de beneficios, y bueno, la idea es que podamos hemos venido de hecho haciendo ya el ejercicio con algunos actores, también para poder ir, digamos, diseñando algunos detalles adicionales, pero digamos que este es el esquema más preliminar, digamos, y que luego ya vamos a ir desarrollando algunos aspectos mucho más específicos sobre la distribución de beneficios, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este primer ingreso, tendría el gobierno regional de Ucayali este primer ingreso por producto de la venta de créditos de carbono, y a esto se le restaría una serie de costos de implementación del programa jurisdiccional, ¿no?, que implican costos de comercialización, tasas, impuestos, costos administrativos, financieros y otros, ¿no? Todavía no hemos hecho, digamos, los cálculos precisos sobre esto, pero la idea es que poder irlos configurando en función también a las actividades y al soporte técnico que va a necesitar el programa jurisdiccional para su implementación. En estos costos también se ha incorporado un fondo de reserva, ¿no?, que vendría a ser, digamos, una suerte de fondo de ahorro, ¿no?, que se necesite en caso, ustedes saben, la deforestación oscila, digamos, diferentes años. La idea es que la deforestación pueda mantenerse debajo del nivel de referencia, lo cual va a permitir ingresos por créditos de carbono. Pero en caso esto no sucediera, las actividades no pueden parar, y entonces se necesitaría de este fondo de ahorro que se podría ir acumulando cada año, y en caso hubiera algún inconveniente en un año que no se pudieran cumplir las metas adecuadamente, este fondo serviría para no parar las actividades, ¿no?, y seguirlas implementando. Entonces se restan todos estos costos y luego todo esto iría específicamente a las actividades red, que vendrían a ser los beneficios netos, ¿no?, y que irían directamente a los diferentes actores del programa jurisdiccional, ¿no?, los predios agropecuarios, gobiernos locales, instituciones públicas, comunidades nativas y concesionarios forestales. Adelante. ¿Qué criterios vamos a tener para distribuir los recursos que tenga el programa jurisdiccional? Bueno, ya les he mencionado, se van a considerar costos de implementación del programa, se va a constituir este fondo de reserva. Las actividades y los proyectos deben tener además un enfoque territorial sostenible, ¿no?, y demostrar, por supuesto, que disminuyen la deforestación.
También hemos visto necesario de que aquellos territorios, principalmente en toda la zona de Purús, digamos, y todos aquellos en donde hay una baja deforestación, también se beneficien de los recursos del programa, ¿no? Se debe además promover la participación de las mujeres e incluir sus propuestas en actividades y proyectos. Y bueno, todas las actividades siempre, por supuesto, se van a orientar en función a un plan, ¿no? Que va a ser aprobado en un espacio de gobernanza que ahora más adelante les voy a mostrar. Adelante. ¿Qué modalidades para distribuir los beneficios vamos a tener? Bueno, van a ser básicamente dos. Una va a ser por proyectos, que pueden ser iniciativas públicas y privadas de los titulares de bosque, en función a los diferentes tipos de proyectos. Bueno, estas son algunas líneas, digamos, de proyectos que se tendrían, son solamente algunos ejemplos, pero la idea es que puedan no solamente ser ejecutadas desde el gobierno regional, ¿no? Sino también, y eso es otra cosa que vamos a tener que ir viendo, que puedan hacerse también o implementarse desde los gremios y las organizaciones indígenas representativas, ¿no? Ahí, bueno, más adelante vamos a hablar sobre el fideicomiso, pero se van a tener que establecer rutas específicas también para la canalización de los recursos de estos proyectos y quienes los ejecutarían e implementarían. Y otra de las modalidades es el de los pagos monetarios, ¿no? Que implican ingresos directos a los titulares de bosque y de manera complementaria. La idea es que estas dos modalidades se combinen. Claro, la de los proyectos podría ir sola, digamos, ¿no? Pero en algunos casos la verdad es que ya en varias oportunidades, varios titulares de bosques, actores en el territorio, sí consideran necesario que pudieran haber estos pagos monetarios directos a los titulares, ¿no? Esto puede implicar, por supuesto, siempre un riesgo, porque esto atomizaría también el recurso, podría diluirse, digamos, se pueden diluir, ¿no es cierto?, los ingresos y los pagos que se puedan realizar. Entonces, sí estamos previendo que estos pagos monetarios tengan que ir de la mano y de manera complementaria con los proyectos, ¿no? Entonces, vamos a procurar que siempre sea una combinación de ambos, digamos, ¿no? Adelante. Adelante. Entonces, aquí les voy a comentar algunas de las líneas que podrían ser financiadas con los ingresos del programa jurisdiccional, ¿no? Esto, por supuesto, no es una lista cerrada. La idea es que, que a partir de estas líneas después se puedan desarrollar componentes o actividades mucho más específicas, ¿no? Que pudieran orientar ya un plan de actividades mucho más concreto que, como les comentaba, debe ser aprobado ya en la etapa de implementación del programa jurisdiccional. Adelante. Entonces, mejor dicho, las líneas que hemos logrado identificar son las de políticas públicas regionales, bueno, aspectos relacionados principalmente a temas de ordenamiento del territorio, que impliquen sobre todo brindar también, yo creo que un trabajo de la mano con la Dirección Regional Agraria, ¿no? Que pueda permitirle, bueno, la Dirección Regional Agraria y la Gerencia Regional de Forestal y Fauna Silvestre, hay una preocupación importante de parte de los actores respecto del acceso para el uso de los recursos en el territorio, y digamos que es una necesidad inmediata que de alguna manera se pudiera cubrir con parte de estos ingresos, ¿no? Entonces, financiar, digamos, políticas públicas regionales respecto del ordenamiento territorial, el ordenamiento forestal y también asegurar el acceso a los recursos de los diferentes titulares de bosques es esencial, ¿no? Digamos, para la implementación de actividades RED. Bueno, los emprendimientos sostenibles, que bueno, el gobierno regional de Ucayali también tiene toda una propuesta también de poder arraigar la marca Ucayali y en general hacer una serie de acciones que pudieran cohesionar, digamos, las diferentes iniciativas de emprendimientos que hay en la región, ¿no?
y, claro, abordarlas también desde sus diferentes aspectos, ¿no? No solamente en la parte de la producción, sino también en lo relacionado al acceso al mercado, ¿no? Bueno, la gestión sostenible de los bosques, asegurar bueno, temas relacionados a seguridad alimentaria. También se ha visto necesario incluir, por ejemplo, reducción de brechas de educación, salud y comunicaciones. La idea es que no solamente estos ingresos por venta de créditos de carbono atiendan por proyectos forestales o de control y vigilancia, ¿no? Sino que también puedan abordar aspectos de educación, salud y comunicaciones. Titulación y gobernanza, que también ha sido, digamos, mencionado en varias oportunidades. Hay una brecha ahí, digamos, respecto de la titularidad, digamos, de los bosques, de las tierras y también del acceso a los recursos, ¿no? En diferentes modalidades en realidad. Y finalmente, la línea de control y vigilancia de bosques, que en realidad ya hay varias iniciativas bien importantes en la zona. Ahí sobre todo las organizaciones representativas de pueblos indígenas tienen ya propuestas, digamos, bastante enraizadas, afianzadas, ¿no? El de las veedurías forestales, por ejemplo, que ya viene siendo un trabajo de varios años. Y la idea en general es que estas líneas de financiamiento no son, atiendan, digamos, en la medida de lo posible también iniciativas que ya han venido siendo desarrolladas, implementadas o que ya tengan, digamos, algún tipo de avance en el territorio. ¿Cómo se va a administrar el dinero para asegurar que los recursos vayan a las actividades acordadas? Bueno, otra de las preocupaciones de los actores en el territorio es, además de cómo se van a distribuir los beneficios, es cómo se van a administrar, ¿no? Por supuesto, muchos de los actores tienen estas preocupaciones siempre respecto de que pudiera haber corrupción, malos manejos, una mala, digamos, no una adecuada rendición de cuentas a lo largo de la implementación del programa. Entonces, el gobierno regional de Ucayali ha considerado oportuno que se pueda diseñar un fideicomiso, ¿no? Adelante. Entonces, todos los ingresos, por concepto de esta venta de créditos, van a ingresar al fideicomiso. De esta manera, digamos, este instrumento va a garantizar que la gestión y administración de los ingresos se dispongan y se canalicen de manera transparente, ¿no? De acuerdo además a diferentes normas administrativas, financieras y sobre todo evitando riesgos de corrupción. Adelante. Entonces, bueno, este fideicomiso es este instrumento en el que dos partes, digamos, hacen un contrato. Por un lado está la gobernanza del programa, la comisión, el consejo directivo del programa jurisdiccional y COFIDE, ¿no? Entonces, la idea es que se pueda generar esta institucionalidad y también, por supuesto, con la vigilancia de los actores en el territorio, ¿no? Y actualmente, bueno, se está elaborando una propuesta de fideicomiso con mayores detalles que va a ser, se va a realizar justamente con COFIDE. Adelante. ¿Y cómo es que vamos a gobernar el programa jurisdiccional? Bueno, digamos que se va a partir de unas reglas, ¿no? Inicialmente, que se traducen sobre todo en documentos, pero hemos visto de que estas reglas que tienen que orientar el trabajo del programa jurisdiccional a lo largo de su implementación implican estas cuatro principalmente, ¿no? O sea, van a ser, digamos, los documentos que van a marcar la hoja de ruta de la implementación del programa jurisdiccional, ¿ya? Y estos implican documentos de política, tanto a nivel nacional como regional, por supuesto. Bueno, el gobierno regional de Ucayali tiene la estrategia de desarrollo rural bajo en emisiones, tiene además la estrategia regional de cambio climático y una serie de planes de desarrollo y planes estratégicos que ya pueden orientar,
De hecho, a partir de ahí es que ya se orienta, por ejemplo, las líneas de financiamiento. Yo creo que un ejercicio adicional que se va a tener que hacer es territorializar más adelante, digamos, las actividades y sobre todo hacer un ejercicio de priorización, ¿no? Que yo creo que ya va a ser parte de las tareas que tendría, digamos, el Consejo Directivo del programa jurisdiccional. El esquema de distribución de beneficios, que va a tener que detallar claramente cómo se distribuye, a quién y cómo se administra. Bueno, el plan de actividades, que implica no solamente la planificación anual, sino también una priorización y un ejercicio de complementariedad con otros proyectos públicos o privados que ya estén en la zona, ¿no? Y las reglas del fideicomiso. Adelante. Bueno, entonces aquí digamos que la mejor forma que podamos dar para esquematizar, digamos, la gobernanza del programa jurisdiccional es que esta va a tener, digamos, esta instancia más alta de decisión, que va a ser el Consejo Directivo, y el Consejo Directivo va a tener a representantes de 5 actores: al gobierno regional, pueblos indígenas, gobiernos locales, concesionarios forestales y predios agropecuarios. Entonces, los representantes de estos actores van a tener, digamos, la responsabilidad también, ¿no?, de asumir una serie de decisiones que orienten de la mejor manera la implementación de actividades para el programa jurisdiccional y, por supuesto, conseguir esta gran meta que implica reducir emisiones, ¿no? Además, estaría apoyado por un grupo consultivo en la que se incluye el Ministerio del Ambiente, ONGs, academia, las fiscalías medioambientales, OSINFOR, mesas técnicas, la Comisión Ambiental Regional y también las municipales, que principalmente lo que haría serían un espacio articulador, ¿no?, que pudieran brindar recomendaciones y sugerencias de ajuste, sobre todo a los diferentes actividades que se vayan a realizar durante la implementación del programa, ¿no? Para implementarlo y para ejecutar sus actividades se va a contar con una secretaría técnica y un director ejecutivo. Y, por supuesto, todo esto está también articulado con el fideicomiso, ¿no? El fideicomiso va a obedecer, digamos, las órdenes que dé el Consejo Directivo, ¿no? Y el fideicomiso, pues su principal actividad en realidad es generar todas las reglas necesarias, ponerlas a disposición del Consejo Directivo para que pueda transferir los recursos a los diferentes actores de manera adecuada, ¿no? Adelante. Entonces ahí es donde el fideicomiso, digamos, cerramos un poco el esquema, ¿no? El Consejo Directivo, la Secretaría Técnica que va a implementar, ¿no?, las diferentes actividades con los diferentes actores, que pueden verlo en la parte más inferior, y el fideicomiso como instrumento, ¿no?, que administra los recursos y que tiene que canalizarlos de manera eficiente, eficaz hacia los actores. Adelante. Bueno, muchas gracias, Paula. Ahora, en esta parte vamos a hacer la recopilación de aportes. Por favor, esperamos todas las preguntas que tengan para poder ir construyendo el programa jurisdiccional, y también los invitamos a que en cualquier momento donde ustedes estén pueden revisar la presentación y pueden ir escribir sus aportes en el correo que está ahí, lo están viendo, que es coordinación@reupayali.p, y toda la información también y los avances que estamos hasta ahora construyendo están en el siguiente link que está acá de reupayali.p, ¿no? Así que si hay un aporte, una pregunta, por favor, es el momento de aportar. Gracias. Hola, buenas con todos. Jerónimo Vega. Adelante, Jerónimo. Buenas con todos. Mira, quería comentar, ahorita los pueblos indígenas también va a tener su propio mecanismo de red indígena amazónica, y
por ejemplo, si los pueblos indígenas no toman el programa del gobierno regional, ¿cómo quedaría el programa? Porque la mayor parte de bosques está en territorios indígenas, está en el tema de áreas naturales protegidas. ¿Cómo quedaría el programa en este caso? Sí, a ver si puedo responder esa pregunta. Sí, adelante, Jorge. A ver, el programa jurisdiccional, creo que como ya se ha manifestado en más de una oportunidad, es un programa voluntario. Los que desean participar pueden participar, y los que no desean, digamos, los que desean ir por otro camino, también eso es perfectamente válido en el marco del respeto de los derechos, ¿no? En todo el análisis legal que ya ha explicado Blanca. Ahora, dependiendo de los estándares, ¿no? Del estándar que se vaya a seleccionar, el programa jurisdiccional puede perfectamente, digamos, ser compatible con otro programa jurisdiccional dentro de su ámbito, ¿no? Y hay una serie de beneficios, digamos, ¿no? De ser parte de un programa jurisdiccional, que es el acceso a mercados, digamos, que no se pueden acceder digamos, que a nivel de proyectos no son accesibles. O sea, los proyectos red, digamos, sea en una comunidad, en un territorio, en un área protegida, solamente pueden acceder a ciertos mercados, a diferencia de los programas que tienen más ventanillas a través de las cuales pueden vender los créditos de carbono. Entonces, ser parte de un programa jurisdiccional que no está todavía en este momento, digamos, accesible para áreas que no sean áreas administrativas, en este caso una región, tiene, como digo, una serie de beneficios que habrá que digamos, traducirlos, y habrá que reflejarlos, digamos, en beneficios para los pueblos indígenas, de forma de que puedan evaluar en ese momento, aún teniendo un propio red indígena, como si red indígena puede ser parte del programa jurisdiccional por estos beneficios que digamos, de no serlo, no podrían acceder a ciertos mercados, ¿no? Por las reglas de cómo funcionan los mercados, ¿no? No tanto por el programa o no. Entonces yo creo que en ese momento, pues, habrá que evaluar con los pueblos indígenas, con las comunidades, con sus representantes, algún tipo de arreglo que pueda ser conveniente para ambas partes, ¿no? Tanto para los pueblos indígenas como para el programa jurisdiccional, pero principalmente para los pueblos indígenas, porque les va a permitir acceder a mercados a los cuales no podrían acceder si no son créditos jurisdiccionales, ¿no? A ver, otra intervención, otro aporte, por favor. Buenos días, yo tengo una pregunta. No sé si puedo hablar. Sí. Adelante. Gracias. Una pregunta. Entonces, en el caso de modalidades para distribuir los beneficios, vi que en el caso de los pagos monetarios, se indicó que hay cierto problema con esto de los pagos directos a los titulares del bosque, y no me quedó tan claro cuál era el argumento por el cual podría resultar problemático justamente dar el dinero directamente a los titulares, y tampoco me quedó claro qué tipo de proyectos se plantean para reemplazar, digamos, este tipo de aporte directo. Sí, gracias por la consulta. En realidad, digamos, la preocupación más importante es que los recursos puedan diluirse, ¿no? En pagos monetarios. O sea, sí deberíamos buscar algún tipo de estrategia y claro, y luego que no se reduzcan, digamos, no se reduzca la deforestación, ¿no? Por supuesto, hay algunos ejemplos ya, yo creo que no habría demasiado problema en términos de transferencias, ¿no? Por ejemplo,
el programa Bosques transfiere recursos directamente a las comunidades nativas, digamos que ya ahí hay toda una experiencia instalada, digamos, de trabajo, ¿no? Con las transferencias directas condicionadas. Creo que hay algunas no relacionadas, digamos, a conservación de bosques, pero en otros programas del Estado hay transferencias también directas a agricultores o pequeños productores agropecuarios. Entonces, digamos que eso podría ser fácilmente solucionado, ¿no? El asunto es que sí se debería buscar, digamos, una estrategia que permita así cohesionar esfuerzos, ¿no? Para que los ingresos no se diluyan solamente en actividades específicas, digamos, para los diferentes, o sea, no sé, si tenemos 3.000 productores agropecuarios, entonces funcionaría, digamos, me hago la pregunta, ¿no? ¿Funcionaría la reducción de emisiones si es que solamente entregamos dinero a esos 3.000 productores? ¿Cómo acompañamos, digamos, esos pagos monetarios directos, ¿no es cierto?, con una estrategia que complemente una mirada también más territorial y del uso también de los recursos. Entonces, sí considerábamos oportuno que los pagos monetarios fueran acompañados también con algún proyecto, ya sea de desarrollo de capacidades, bueno, dependiendo también en muchos casos del actor, ¿no? No sé si es que he podido responder la pregunta. No, sí, me queda súper claro, y justo me lleva a una segunda pregunta que, digamos, cuando está el caso de titulares individuales, esta transferencia puede ser, digamos, un poco más fácil, pero en el caso de que se trata de comunidades que colectivamente tienen la propiedad de un bosque, la tenencia de un bosque, ¿se va a crear algún mecanismo para asegurar que la distribución de este recurso económico del dinero sea de manera correcta? ¿Está pensado en algún mecanismo para evitar, digamos, una mala distribución del dinero que venga de estos bonos de carbono? Sí, claro. Yo creo que ahí hay un tema también de desarrollo de capacidades, ¿no? Bueno, aquí hay algunos representantes también de pueblos indígenas que creo que lo saben mejor que yo, temas de uso también del dinero, de recursos, un plan. Y yo creo que ahí que en realidad con sus avances, sus dificultades, creo que esta experiencia de las transferencias directas condicionadas en el marco del programa Bosques pueden ser, digamos, un punto de partida, ¿no? Ahí, por ejemplo, la comunidad se le deposita directamente los recursos en una cuenta, tienen que elaborar un plan, tienen que hacer una rendición de cuentas, ¿no? Tienen que hacer informes también de avances progresivos. Entonces, digamos que ya es una experiencia inicial más o menos instalada en varias comunidades nativas, ¿no? Que, digamos, con sus avances y sus dificultades, han ayudado, digamos, a que la comunidad pueda rendir cuentas, ¿no?, sobre los ingresos que reciben por este tipo de programas. Sí, perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Perdón, y solo para complementar, en los talleres participativos con los distintos actores, es interesante cómo de ellos mismos han salido algunos esquemas, digamos, o algunas ideas de cómo, digamos, asegurar un control, digamos, interno, ¿no? Y filtros para poder, digamos, evitar estos riesgos que están mencionando. Entonces creo que el programa el diseño del programa se va enriqueciendo con estos aportes que salen, ¿no?, un poco de la experiencia de las mismas comunidades, ¿no? Igual en el caso de los aportes monetarios, efectivamente, la posibilidad está abierta, ¿no?, como ya se ha expuesto, pero los mismos participantes de los talleres indican que en realidad esto debe ser complementario y que digamos, que ayude, ¿no?, que colabore, pero que sea parte de un proyecto, digamos, que esté basado en un plan de inversión, en un plan de negocios, en fin, ¿no? Entonces creo que salen muchas ideas en los talleres que van a ir enriqueciendo el programa, ¿no? Perfecto. Gracias. Buenos días. ¿Me permiten dar el uso de la palabra? Sí, adelante.
Bueno, estaba escuchando atentamente toda la exposición y algunos aportes. Bueno, con respecto a la opinión, digamos, como un beneficiario que, digamos, está analizando para participar en este programa o cómo se está discerniendo todo esto para implementar, el aporte mío sería, yo estaba investigando en varios, creo que ahí mismo en sus reportes también hablan de la experiencia en Madre de Dios y sería bueno recopilar esa información, ¿no? Cómo están trabajando también ellos allá. Como esto es una experiencia que se va a implementar y es algo nuevo, aparte de las experiencias que hay individualmente, he visto también que no muy cerca hay una experiencia en Brasil, en el tema de red también. Entonces, ellos también tienen unas dificultades, tienen sus problemas, y ahí, y no yendo un poco más, creo que en Tailandia hay también una experiencia de red que trabajan en dos tipos, ¿no? En corto, mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Entonces, con el fin de consolidar y ir avanzando en ese tema. Digo esto porque, mira, ahí yo veo que hasta ahorita se ha escogido el tema, digamos, de todos los ingresos, cómo se va a distribuir y qué es lo que es, qué actividades o proyectos elegibles podrían hacer. Entonces, en este caso nosotros siempre hemos planteado y queremos, por la deficiencia digamos, los gobiernos locales, el mínimo presupuesto que tienen. Entonces nosotros, por ejemplo, queremos el acceso al mercado y la búsqueda del mercado que nosotros nos impide muchísimo en ese tema. Entonces, estamos hablando de que va a haber unos ingresos, según lo que he visto en el acuerdo que está publicado ahí, va a haber un ingreso del 80% y que esto va a ir, claro, va a ir deduciendo y de ahí va a distribuirse, como han mencionado en la exposición, ¿no? Estamos hablando de una cierta ingreso. Por ejemplo, la comunidad Ori tiene 20.000 hectáreas. Lo que no se ve todavía cuánto va a aportar, digamos, la comunidad y va a aportar de ingresos. Entonces, eso tiene que jugar también digamos, el ingreso que va a llegar a la comunidad, porque en sí, como comunidad, Yurúa es una área que no está, no tiene una deforestación alta, está baja, y vamos a aportar con el tema de la venta de carbón y va a haber un ingreso. Entonces, y eso queremos que ese ingreso refleje, no porque hay deforestación en Padre Abad, y destinen los recursos más allá que nosotros. ¿Cuál sería disculpando la palabra, cuál sería el chiste entonces de participar nosotros, a aportar esto y para que no nos llegue el beneficio? Eso quería que tengan en consideración en el tema. Sí, no, muy buena intervención, muy buena pregunta, porque efectivamente es cierto que hay áreas, ¿no?, donde hay mayor, digamos, deforestación histórica que en otras, y por lo mismo queda menos cobertura de bosque, ¿no? Entonces, en realidad, no significa, ¿no? Y es buena la pregunta para aclarar que tenga que haber una relación, o sea, que la deforestación histórica sea igual a la deforestación futura, porque puede haber zonas donde no hay no ha habido mucha deforestación en el pasado, pero que digamos que la situación a futuro se proyecte o se pronostique como que puede acentuarse en el futuro. Entonces, importante, digamos que se va a hacer un trabajo de poder, digamos, espacializar, de poder proyectar cuánto es cómo es la dinámica de la deforestación, ¿no? A partir de cierto patrón,
¿no? O sea, a partir de, digamos, ¿no? de cierto promedio, pero su distribución en el espacio, ¿no? Entre las distintas áreas dentro de Ucayali, no necesariamente se tiene que basar únicamente en lo histórico, sino en base a un análisis de amenazas, análisis de presiones que pueden en algunos casos aumentar, a pesar de que en el pasado no hayan sido mucho. Entonces, en ese sentido creo que es importante, digamos, precisar eso, porque pueden haber, ¿no? Nuevamente, ¿no? Para reiterar y cerrar, pueden haber zonas con mucha deforestación en el pasado, pero que ya no queda mucho bosque, y viceversa. Pueden haber zonas que no han tenido mucha deforestación en el pasado, pero que ya están empezando a sentir presiones y a sentir amenazas, y que la deforestación en el futuro va a ser mayor que en el pasado. Entonces, ese análisis se va a hacer diferenciado, ¿no? Sin necesariamente que el criterio de lo que fue en el pasado va a ser igual, ¿no? Y en cuanto a las experiencias de otros países y de otras regiones, sí, sin duda. Este es un tema bastante pionero, bastante nuevo en el mundo en general, ¿no? Más que todo lo que han habido son proyectos red, ¿no? En áreas protegidas, en concesiones, qué sé yo. No han habido iniciativas a nivel de programa, pero, pero, pero igual, todas esas experiencias que pueden haber en el mundo se van a tener siempre en cuenta para presentarlas como oportunidades, como posibilidades, pero finalmente el diseño, ¿no? El diseño de cómo va a ser el programa de Ucayali le corresponde a los ucayalinos, digamos, ¿no? A los actores ucayalinos, que son los que van a escuchar un poco estas experiencias internacionales, pero, digamos, contribuir en el diseño, digamos, a partir de la realidad local, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Eso último, quería acotar también. Bueno, ahí estamos hablando, digamos, nosotros estamos analizando y viendo, también, como dijo un anterior participante, si vamos como es voluntario, vamos a analizar si nos conviene o no, entonces para participar. Pero para eso es buena la información. Entonces, lo otro que sí estoy viendo, por ejemplo, va a ser administrado por el gobierno regional, y el gobierno regional tiene su procedimiento, digamos, que es burocrático. Entonces, por eso hay siempre el tema de, por ejemplo, en Yurúa tenemos un hospital o no es un hospital, es una posta que está haciendo una infraestructura, pero que hasta ahorita no lo acaban. Entonces, ¿qué hacer frente a estos, por ejemplo, si estos proyectos elegibles, por ejemplo, que queremos hacer, que no corren el mismo riesgo que estamos viendo en la actualidad? Normalmente, bueno, va a haber están diciendo un fideicomiso que también que va a ser parte que va a ser una buena administración. Aparte de esto, podría haber otra entidad externa de control o sancionador también, que involucre de repente hasta los que reciben el beneficio, ¿no? Entonces, para poder tener más control sobre este aspecto, porque no estamos hablando de 10 soles, 20 soles, vamos a hablar de una cierta cantidad, y eso es tentador para cualquiera, ¿no? Entonces, eso hay que ir previniendo ese tema, ¿no? Sí, también, bueno, también me parece una muy buena pregunta. Efectivamente, cuando se ha planteado esta figura del fideicomiso, y además de una gobernanza multiactor, como también se ha explicado, donde hay participación de todos de los cinco tipos de actores, incluyendo representación de sociedad civil, como pueblos indígenas y agricultores, justamente el fideicomiso lo que busca es evitar este burocratismo que tú estás mencionando. O sea, hay que evitar, ¿no? Que estos recursos entren a las cuentas del gobierno regional, no tanto por digamos, ¿no? Este es una iniciativa bien del gobierno regional, pero digamos, al manejarlo a través de un fideicomiso, se asegura, digamos, que solamente se van a poder financiar las actividades que están
identificadas, que están priorizadas y establecidas en el diseño del programa. Entonces, no se va a poder cambiar para un uso distinto, digamos, a lo que está ahí indicado y previsto, ¿no? Y además tampoco, digamos, o sea, es un fideicomiso, digamos, tiene sus propias reglas, no tiene que ser las mismas reglas del gobierno regional. Entonces, si se va a hacer esta figura de presentar proyectos, bueno, entonces simplemente se da, digamos, la formalidad, ¿no? De cuáles son las características para presentar estos proyectos, y eventualmente también pueden haber equipos técnicos que ayuden a desarrollar capacidades para la formulación de estos proyectos, ¿no? En base a estas materias. Entonces, lo que se busca permanentemente es tener esquemas que hagan lo más simple y accesible posible a los recursos, a todos los actores, digamos, ¿no? Llámese pueblos indígenas, organizaciones de agricultores, en fin, etcétera, que todos puedan participar, digamos, de una forma a través de mecanismos entendibles, accesibles, en estas convocatorias, ¿no? Y el tema del control también es sumamente importante, y por eso es que ahí nuevamente retomo el tema de la gobernanza. Una gobernanza multiactor asegura y eventualmente puede tener hasta una subcomisión, digamos, ¿no? De monitoreo que garantice que no haya, digamos, un mal uso de estos recursos, ¿no? Eso es muy importante, tener mecanismos para ello, ¿no? Y se están contemplando, ¿no? Sí, bueno, por último, para cerrar mi participación, bueno, nosotros como titulares, digamos, de un determinada área y que nosotros vamos a aportar, digamos, para un ingreso. Entonces, ahora la pregunta es, por ejemplo, el gobierno regional ha hecho un acuerdo con una, bueno, no sé si es una empresa o algo, que es Mercuria, ¿no? Entonces, ¿cuál es su participación? Entonces, si ellos participan, ¿qué es lo que se benefician ellos? Entonces también me imagino, no creo que lo haga por gratis, ¿no? Entonces, hay un beneficio para ellos, ¿no? Entonces, eso también tendría que ser claro también para ver la diferencia entre el aporte que nosotros tenemos y el aporte que ellos también, y cuál es su beneficio de ellos, ¿no? Entonces, eso lo va a hacer por gracia de Dios, ¿no? Eso Por sería mi supuesto. participación. O sea, digamos, por supuesto, ¿no? Como bien dices, no es que esta empresa suiza esté haciendo esto con un fin filantrópico, ¿no? Evidentemente ellos están buscando reducir sus emisiones, y están desarrollando una estrategia que incluye, digamos, una serie de mejoras a nivel de sus procesos productivos y de sus fuentes de suministro de energías hacia energías más limpias, y allí donde, digamos, esta estrategia llegue, digamos, a un límite, poder, digamos, compensar las emisiones que no puedan reducir con la compra de créditos de carbono que vengan de programas y de proyectos que sean, digamos, de alta calidad, ¿no? Y en ese sentido, este programa va a ser uno de los que le podría proveer, digamos, ¿no? De créditos de carbono de alta calidad, y por eso es que se está poniendo mucho énfasis en los procesos participativos, en las salvaguardas, etcétera, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti. Disculpe, yo tengo un comentario, sugerencia ahora que estaban hablando del tema de la burocracia y lo complicados que pueden ser los procesos administrativos, sobre todo para el tema de los pueblos indígenas. Se me ocurría que sería importante, cuando empiece el proceso de implementación, que hayan como espacios de atención especializada para los pueblos indígenas en sus propios idiomas, y que faciliten, digamos, el acceso a estos acuerdos, a estos programas cuando quieran ellos integrarse, porque claramente va a ser mucho más fácil para ciertos actores acercarse hasta la ciudad, hasta el gobierno, a hacer preguntas o buscar articularse, que a pueblos indígenas que probablemente no hablen el idioma o que tengan que venir desde lugares bastante lejanos. Sería importante también que se articulen con
organizaciones indígenas para ver si ellos pueden proveerlos con traductores. Y en general haya un programa específico que facilite el acceso a estos actores a estos acuerdos y a todos estos procesos. No, totalmente de acuerdo. Mira, ahí Paula quizás pueda comentar lo de la Sí, facilitación. gracias por el comentario. Mira, como parte del proceso participativo, bueno, como les comenté hace un rato, iniciamos con todo un trabajo inicial de construcción conjunta, digamos, de estos contenidos. Luego tuvimos reuniones bilaterales con diferentes actores que se encuentran en el territorio, y una de esas reuniones bilaterales, que digamos fue una reunión preparatoria para iniciar los talleres informativos y esta fase de información, fue con las organizaciones de pueblos indígenas, que incluyen, por supuesto, las organizaciones de las zonas de Yurúa y de Purús. De momento nuestro contacto inicial ha sido principalmente virtual, ¿no? Pero esperamos que el próximo año podamos concretizar algunas reuniones presenciales en la zona para poder tener, digamos, una discusión, un debate, ¿no? Mucho más cercano. Entonces, producto de esta reunión bilateral, AIDC propuso que pudiéramos tener un taller, ¿no? de capacitación respecto de Red Más, y también sobre la propuesta, ¿no? Para que pudieran, digamos, pudiéramos compartir, ¿no? con acompañantes designados por las mismas organizaciones durante los talleres informativos, ¿no? Entonces, a inicios de noviembre tuvimos un taller muy, muy simpático, la verdad, en donde recibimos muy buenos aportes de diferentes líderes y lideresas indígenas respecto del programa jurisdiccional. Entonces, bueno, ahí hicimos todo un trabajo de preparación y han acompañado a los talleres que ya hemos realizado, tanto en Ahuaytía como en Pucallpa, durante el mes de noviembre. El próximo año todavía tenemos pendiente hacer reuniones en Atalaya, en Yurúa, en Purús. Ya estamos en contacto con las organizaciones indígenas para ver todo el tema de costos y de preparación logística, ¿no? Y terminando de evaluar de poder realizar justamente estas reuniones presenciales. Pero sí, digamos que con los recursos, igual que siempre, son limitados, intentando hacer todo lo posible para que, como bien dices, poder llegar a esos lugares más alejados. Perfecto, muchas gracias. Disculpe, una pregunta ya que estaban hablando de este tema. Entonces, para el otro año, ¿cuál sería su cronograma, digamos, hasta qué fecha límite terminaría todo? Porque ahí, según el acuerdo con el gobierno regional, dice que termina hasta el último día del presupuesto participativo, y de ahí para la implementación. ¿Cómo estarían haciendo sobre este tema? Sí, mira, el próximo año, entre enero y marzo, deberíamos estar realizando, no está, digamos, no sigue los mismos tiempos del proceso participativo, nuestra línea de tiempo, disculpen que no tenga una aquí ahorita. La idea es que en marzo podamos terminar, marzo-abril, concluir, digamos, el proceso informativo y de recojo de aportes, ¿no? Luego de esto poder tener una segunda versión del documento de programa en el que se hayan incluido todos los aportes a partir de los talleres informativos. Esta segunda versión tendríamos que volver a conversarla, ¿no? Con los diferentes actores. Ya no sé si en la modalidad de talleres, pero sí posiblemente la de mesas de trabajo, porque ya se van a tener que trabajar aspectos más técnicos y más detallados. Esto espero nos dure un par de meses, y luego ya deberían iniciarse, digamos, las conversaciones para la firma de acuerdos, ¿no? Que esperemos puedan estar empezando entre abril y mayo, digamos. Tenemos hasta noviembre del próximo año para poder terminar el documento de programa, ¿no? De acuerdo un poco también a cómo exigen los estándares. Pero más allá de las etapas, o sea, durante todos estos meses tenemos, por supuesto, toda la disposición y haríamos los arreglos necesarios para poder seguir alimentando la propuesta y mejorándola, ¿no? Entonces vamos a estar en contacto. Bueno, ustedes saben, el próximo año también hay cambio
en el gobierno regional de Ucayali, están ahorita en todo su proceso de transferencia. La próxima semana tenemos una reunión ante la comisión técnica para poder entregar el informe de avances de todo el programa jurisdiccional. Yo calculo que estaremos arrancando el próximo año, pues en la quincena de enero, ¿no? Porque en el mejor de los casos siempre hay todo este proceso de transferencia, que también ya estamos, digamos, en todas las conversaciones para ir trasladando todos los avances y un poco las tareas de cara al próximo año, ¿no? A ver, otra pregunta, por favor, o un aporte. Bueno, si es que no hay ni un aporte. Yo tengo una pregunta ahí. A ver, adelante. A menos que alguien más quiera hablar, porque no quiero monopolizar, pues si no, bueno. Yo tengo una pregunta. Entonces vi que una de las condiciones para crear este programa era tener un título habilitante. Y como supongo que todos acá saben, muchos de los procesos de deforestación no necesariamente se dan justo en escenarios de formalidad o en esquemas de formalidad, sino que muchos se dan a través de categorías menores, como son las constancias de posesión. Y quería saber si había alguna forma de articular también a los posesionarios que cuenten con un certificado de posesión, pero no necesariamente con un título de propiedad. ¿Hay algún plan para articularlos? Simplemente no van a ser parte del programa, teniendo en cuenta que fue un driver importante de deforestación en la Amazonía. Sí, gracias por la pregunta, ¿no? Uno de los aspectos que hemos venido, digamos, en términos de diagnóstico que hemos podido percibir a lo largo de los talleres informativos que hemos realizado tanto en Ahuaytía como en Pucallpa, es, claro, que hay una serie de realidades, por ejemplo, la de caseríos que se encuentran al interior de bosques de producción permanente, la falta de acceso a recursos que tienen, por ejemplo, los productores de camu camu, las dificultades que en general, como bien has comentado también, el de la posesión, hay en Ucayali, ¿no? De hecho, creo que aproximadamente el 80%, ¿no? Sobre todo en el caso de productores agropecuarios, no hay titularidad, digamos, existe una gran informalidad respecto de la posesión de la tierra. Uno de los aspectos que hemos previsto es que, o sea, efectivamente no pueden ser beneficiarios directos, pero sí estamos viendo la posibilidad de generar algún instrumento que permita, por supuesto, trabajar con ellos, ¿no? Porque al final, digamos, están además en los principales frentes de deforestación en Ucayali. Algunas de las propuestas que nos han brindado y que nos han parecido interesantes, primero que, bueno, trabajemos en términos de asociatividad, ¿no? Hay varias cooperativas y asociaciones, pero esa todavía es muy reducida. Y también ver la posibilidad de implementar proyectos en el marco de inversión pública, ¿no? Del INVIERTE con municipios locales, ¿no? Entonces, ahí hemos visto que se puede generar una articulación interesante y bueno, de momento, digamos, eso es lo que hemos podido rescatar en términos de propuesta también de parte de los mismos agricultores. Y por supuesto, igual, ¿no? Seguir acompañando el trabajo de la Dirección Regional Agraria y todo el tema de ordenamiento en el territorio. Pero sí estaríamos previendo de todas maneras alguna forma de canalización o instrumento que podría ser a través de los municipios y estos articulen con las diferentes asociaciones o productores individuales, ¿no? Que se encuentren en la zona, ¿no?